Seguimos con más informaciones en Canal 2, en Radio Chilena FM, y también nos acompaña en el estudio de las noticias Paula Narváez Ojeda, ex ministra de Michelle Bachelet y también precandidata presidencial de nuestro país. Vamos a hablar de varios temas. ¿Cómo está? Bienvenida a los estudios de Canal 2 y Radio Chilena FM. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por recibirme acá. Un gusto estar en San Antonio y poder compartir con usted este breve momento. Bueno, estuvieron en un desayuno en Yoyeo, también en la feria. ¿Cómo ha sido estas horas en la provincia? La verdad ha sido bien. Siempre las actividades son muy intensas. Uno quisiera tener más tiempo, pero el desayuno estuvo realmente significativo, le diría yo, porque uno se puede enterar ahí, en ese diálogo franco, cuáles son los principales problemas que hoy día existen en el territorio. Y tienen un diagnóstico bien claro de la realidad, le quiero decir, Pablo, y creo que en esos diálogos francos y sinceros uno establece los compromisos que tiene que establecer en cuanto posible, ¿no es cierto?, autoridad del país. Bueno, y además dar a conocer desde nuestro punto de vista cuál es nuestro programa de gobierno. Ya vamos a hablar del programa de gobierno, también de las situaciones de San Antonio, problemáticas importantes, pero ahora en Vallenar finalmente ya se definió la candidatura de Yanna Proboste como candidata o precandidata presidencial. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué es lo que se genera? ¿Qué pasa finalmente cuando se escucha este anuncio que se veía venir finalmente? Claro, sí. Mire, lo bueno es que hoy día se pueda despejar el mecanismo por el cual vamos a llegar a tener una candidata de este sector. Lo importante aquí es poder competir de cara a la ciudadanía, ¿no es cierto?, de manera clara y transparente, y que sea la ciudadanía la que decida a través de una consulta pública, a través de una consulta ciudadana, quién es la candidata o el candidato de este sector para representarnos en la primera vuelta presidencial del mes de noviembre. Así es que yo espero que con esta definición hoy día formalmente tomada, porque entendíamos que era algo que ya venía, ¿no es cierto?, pero que hoy día está formalmente oficializada, podamos tener de parte de la candidata de la democracia cristiana y de parte de la democracia cristiana una definición en torno a cómo vamos entonces a llevar esta única candidatura, que tiene que ser, por cierto, desde nuestra postura, en un proceso de participación ciudadana. Y que sea lo más pronto posible para también tener tiempo para llegar bien posicionado a la candidatura, ¿no? Tiene toda la razón, porque el 23 de agosto hay que inscribir la candidatura presidencial, por lo tanto nos quedan escasas 3 semanas para poder hacer un debate de ideas, porque aquí tenemos que debatir frente al país para poder elegir esa candidatura, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un programa de gobierno, hemos trabajado harto en eso y por lo tanto podemos y estamos disponibles para que hoy día en la tarde o mañana en la mañana, cuando sea necesario, empezar a debatir ideas de país. Bueno, hablábamos de esta actividad en San Antonio que tuvo a hartos representantes de la ciudadanía, gente de las ollas comunes que hablaban de las necesidades. Una de ellas, estuvimos también en la mañana, era lo que está pasando con el nuevo hospital de San Antonio, una mega obra que sin lugar a dudas va a cambiar las posibilidades reales en la salud de la provincia, pero que tiene lamentablemente la falta de especialistas. ¿Cómo se va a suplir esto en el caso de usted ser presidenta? Bueno, primero nosotros tenemos un plan de recuperación urgente que le llamamos después de la pandemia. ¿Por qué decimos esto? Porque el país está claramente afectado, ¿no es cierto?, de manera importante y diferenciadamente, quiero decir, en distintas dimensiones, ¿no es cierto? Hay una afectación en la economía, en el empleo, en la salud, en la educación, en la vivienda, en todo. Por lo tanto, este plan de recuperación, que es un plan, yo le diría, bien ambicioso desde el punto de vista de la cantidad de plata que vamos a tener que poner, contempla mayor cantidad de recursos para contratación de mayores profesionales, por ejemplo, en salud. También estamos hablando de cómo vamos a mejorar la situación en educación, que también requiere de aumento de dotación docente. Pero en el caso de salud necesitamos poder contratar más profesionales en la lógica de este plan de recuperación. Y por lo tanto ahí cabe perfectamente el cómo dotamos de mayor cantidad de especialistas al Hospital de San Antonio. ¿Por qué digo esto? Porque lo haremos descentralizadamente el plan de recuperación. Es decir, no es en Santiago, en La Moneda, donde se va a definir lo que necesita San Antonio. Es en San Antonio, con San Antonio, con las autoridades locales y con el nuevo gobernador regional. Al gobernador regional le vamos a decir, aquí tiene usted un plan de recuperación para después de la pandemia, ¿cuáles son sus prioridades? Hablar también del megapuerto de San Antonio. La presidenta Michelle Bachelet, cuando usted era ministra, precisamente da el anuncio en la primera piedra del hospital. Sí. Se mezclan todas las noticias acá finalmente, pero ¿cuál es su postura respecto a este megaproyecto que tiene en cuestión la situación de los Ojos de Mar? Más de 3.000 observaciones que tienen relación con el no utilizar este sector como sector de megapuerto finalmente. Bueno, primero decir que el tema del megapuerto es una aspiración de largo tiempo en San Antonio.
y por lo tanto fue muy esperado ese anuncio de la presidenta Bachelet, yo lo recuerdo muy bien porque trabajaba con ella. Entonces, lo que tenemos que pensar hoy día es cómo compatibilizamos una inversión de esa magnitud con las externalidades que esa inversión va a generar, ¿no es cierto? Porque sabemos que necesitamos empleo, bueno, que se necesita desde el punto de vista estratégico para el desarrollo económico y productivo, pero que se tienen que ver también los beneficios desde el punto de vista, ¿no es cierto?, comunitario, social y económico para la localidad de San Antonio, y también poder mitigar todos aquellos problemas que puede generar en cuanto a equilibrio medioambiental. Entonces hay que hacer de esas observaciones, de esas 3.000 observaciones que el sistema de evaluación de impacto ambiental permite hoy día recoger, hacerse cargo de cada una de ellas. La empresa tiene en eso un rol fundamental para poder mitigar esos... No, o sea, no hay cómo ¿qué quiere Pablo? Lo importante aquí es que no hay cómo reducir desde el punto de vista de la importancia los impactos ambientales. Hoy día los impactos ambientales son fundamentales. Sabemos perfectamente el desastre que significa construir sobre humedales. Sabemos cómo se afecta el ecosistema, cómo se arrasa con miles de especies. Es decir, hoy día eso no es una variable a considerar menor, es una gran variable. Por lo tanto, hay que sentarse a la mesa a resolver el problema porque podemos hacer compatible la necesaria inversión de algo tan significativo con el debido respeto al equilibrio medioambiental. Nosotros desde nuestro programa de gobierno estamos implementando más de 20 medidas en materia medioambiental para el país, por supuesto una nueva ley de humedales, por supuesto una ley de protección al sector costero, también nos parece muy importante porque estamos planteando adherir al pacto de Escazú, bien digo, al acuerdo de Escazú, y por lo tanto eso va a significar readecuar nuestra legislación. Entonces traemos una agenda verde muy significativa y por lo tanto los proyectos productivos tienen que ser compatibles con esa agenda verde. No quiero con esto asustar desde el punto de vista de que el proyecto no sea viable. Lo tenemos que hacer viable, pero para eso hay que hacer y atender a esas observaciones que se han hecho a través del sistema de evaluación de impacto ambiental. Bueno, también hablemos de su programa de gobierno, cuáles son los principales ejes que van a tener en el futuro. Mire, les voy a contar, este es un programa de gobierno elaborado participativamente en las 16 regiones del país, 9.000 personas pudieron estar en los diálogos, 600 personas lo elaboraron y tiene varios ejes. Tiene 400 medidas en total, 40 medidas emblemáticas, dentro de las cuales están los temas ambientales, por supuesto, y yo le diría 3 importantes ejes, uno muy muy fuerte en materia de recuperación después de la pandemia, en todo sentido, desde el alma hasta la economía, todo. Y digo desde el alma porque hablo desde la salud mental, ¿me entiende? Un eje importante de protección social. Infancia con pobreza cero. Infancia con pobreza cero. Niños, niñas y adolescentes no pueden vivir en la pobreza para poder desarrollarse. Pero la protección social no es solo para niños, niñas y adolescentes, nos acompaña todo el arco de la vida. Ingreso básico universal para las mujeres, especialmente. Y luego, un tercer eje que yo le diría que es tremendamente importante es cómo instalamos un nuevo modelo de desarrollo, donde, por ejemplo, el Estado tiene un rol más importante, más significativo. Y ahí tenemos la creación, por ejemplo, de 5 empresas públicas. Una empresa nacional del litio, una empresa de hidrógeno verde, una agencia digital, una especie de Codelco Innova que esté como asociado y una banca nacional de desarrollo. Entre otros ejemplos, estoy simplemente hablando de 3 pilares y esto atravesado por un enfoque feminista, un enfoque ecológico y un enfoque de inclusión, donde asumirnos como un Estado plurinacional y multicultural es fundamental. Y donde la descentralización también es clave, por ejemplo, razón. Acá en San Antonio. Me salvó, Pablo, porque efectivamente la descentralización, por eso yo decía que el plan de recuperación es con un enfoque desde los territorios y eso también atraviesa las medidas que trae nuestro programa de gobierno. Los invito a leerlo en paulapresidenta.cl. Y ahora atento a las primarias que eventualmente se van a realizar. Yo lo encuentro una muy buena noticia, ojalá podamos tener esas primarias, porque de esa forma, ¿no es cierto?, vamos a poder llegar con un candidato o candidata a la primera vuelta de la presidencial en noviembre, que espero ser yo, por supuesto, pero creo que tenemos un programa muy robusto, un muy buen programa que se hace cargo de los desafíos y las transformaciones que Chile hoy día exige.
Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Bien, ahí estaba entonces Paula Narváez Ojeda, precandidata presidencial, que nos hablaba finalmente de este importante paso que se está dando en nuestro país. Seguimos con más informaciones porque hay cambios de fase en nuestra provincia de San Antonio. Ayer se dio a conocer por parte del Ministerio de Salud, la comuna de Santo Domingo a partir de este sábado lamentablemente retrocede a la fase 2, mientras que la comuna de El Quisco avanza a la fase 3. Todo esto